Hola a todos. Iniciamos este curso donde vamos a trabajar con eWeb. Vamos a crear web modernas e interactivas con FreePascal y bases de datos. Este firmware fue escrito desde cero, o mejor dicho, reescrito a partir de otro proyecto propio, tratando de buscar simplicidad y que sea más productivo para trabajar. En nuestro proyecto vamos a contener dentro de nuestra carpeta todos nuestros archivos, donde vamos a interactuar con una base de datos, vamos a interactuar con las rutas, con las plantillas y demás. Y a su vez vamos a tener una carpeta donde va a estar o donde va a contener eWeb y todos los elementos necesarios para que sean integrados. Cuando nosotros compilemos nuestro proyecto con Lazarus, al final vamos a tener un único ejecutable o un único archivo binario que va a contener todo y va a funcionar con las plantillas externas o con los archivos externos y va a servir un sitio web completo y funcional. Al igual que muchos motores web, este se basa o su componente principal es el servidor. Dentro del servidor viven otros componentes internos que se integran entre sí para formar esta herramienta completa que nos va a permitir crear páginas web modernas. Tenemos un router simplificado que ya ustedes lo conocen del proyecto del cual heredamos este. Es muy simple, las palabras están pensadas para que sea fácil de llamar, de utilizar y de entender qué hacemos. Vamos a poder trabajar con rutas, con parámetros y un montón de cosas más dentro del router. Vamos a trabajar con plantillas. Vamos a poder manejar variables, condicionales, listas y un montón de componentes dentro de las plantillas que son archivos HTML con estructuras internas que van a ser renderizadas para la web. Vamos a poder servir archivos físicos o archivos locales. Por ejemplo, vamos a poder servir una imagen o colocar una imagen desde nuestra carpeta de archivos locales en nuestra página de forma sencilla, sin tener que hacer configuración. Simplemente voy a llamar al archivo que necesito y se carga, no necesito configurar nada más. Vamos a poder procesar formularios para poder hacer la interacción con la base de datos o la validación de usuario en un sistema de login. Estos formularios nos van a servir también para enviar archivos al servidor, es decir, que el servidor va a poder servir archivos locales y recibir archivos y guardarlos dentro del servidor. Tiene toda una parte interna de seguridad que ya la iremos viendo más adelante. Tenemos un manejador interno de sesiones, es decir, ya está más simplificado a la hora de crear una sesión. Nosotros simplemente tenemos que llamar a las funciones y vamos a ir creando e interactuando con las sesiones de forma moderna y un poco más actual. Vamos a tener una introducción de una nueva funcionalidad que se conoce como el contexto web, que esto nos permite manejar una serie de propiedades en cada una de las llamadas o de los handlers, donde podemos manipular nuestro contenido de muchas formas y agregarle un montón de cosas. Por ejemplo, el contexto web lo podemos usar para dar una respuesta directamente en formato JSON sin tener que hacer configuraciones. Simplemente tomo una estructura JSON y se la paso al contexto web y este me devuelve o me renderiza un archivo JSON. Esto va a ser útil para posteriormente trabajar con API REST. Y tenemos una versión premium. Toda la parte en azul es la parte pública y la parte premium, que tiene un coste, va a tener ciertas funcionalidades que recién están en una parte temprana, ya pronto van a estar disponibles, donde tenemos, por ejemplo, un manejador de base de datos. No vamos a tener que crear un conector, no vamos a tener que crear archivos de configuración complejos. Simplemente invocamos al conector, le vamos a decir qué motor de base de datos usamos, usuario y contraseña del motor si necesita, y automáticamente le vamos a pasar la consulta y nos va a dar la respuesta ya serializada en el formato necesario para que directamente a través del contexto web lo rendericemos en la plantilla o lo enviemos en una API REST. Esto va a ser muy útil y va a simplificar mucho a la hora de trabajar. La parte premium también cuenta con un manejador de contraseñas. Esto nos va a permitir
cifrar o hashear una contraseña antes de almacenarla en la base de datos, hacer una comprobación de contraseñas para validar una clave y demás, y todas estas funciones que tienen que ver con las contraseñas de forma fácil. Entonces no tengo que crear una unidad interna o un módulo para cifrar contraseña, para validar contraseña, para extraerla. Aquí simplemente le paso lo que quiero que me hashee, que me cifre, y le paso lo que quiero que valide y valida. No tengo que hacer nada más. Esto funciona totalmente interno. Puedo crear JSON Web Token o JWT. Esto es muy útil para el manejo de sesiones o es muy útil para el manejo de API REST, que a futuro también va a estar funcionando con eWeb. Tenemos también el CSRF Token, que esto es un nuevo sistema moderno de validación de formularios. Esto es para evitar que nuestros formularios sean accedidos desde puntos externos. Así como también va a tener algunas funciones a futuros que ya iremos descubriendo más adelante cuando estén más maduras y ya estén disponibles para su uso. Vamos ahora a hacer nuestra primera configuración y ejecutar nuestro servidor. Para trabajar vamos a usar el localhost como si tuviéramos instalado un servidor como Apache, y vamos a usar el puerto 8080 como lo hacen otros lenguajes de programación. Nos vamos a ir a Lazarus, vamos a ir a proyecto, nuevo proyecto, y dentro del proyecto vamos a elegir una aplicación simple. Vamos a aceptar y solo tenemos un archivo LPR que podría ser tranquilamente un archivo .paz. Para trabajar con el proyecto tengo una carpeta creada que se llama Mi Espacio, que es el sitio que vamos a ir creando, y dentro tengo la carpeta eWeb. Dentro de mi carpeta eWeb voy a tener el conector o la API pública a mi librería, y la librería para Windows y la librería para Linux. Aquí solo voy a invocar o voy a importar mi API pública. Vamos a guardar el proyecto, le damos a guardar. Tenemos la carpeta Mi Espacio y aquí le vamos a poner espacio. Simplemente le vamos a dar a guardar. Dentro del inspector de proyectos pueden ir a proyecto, inspector de proyecto. Aquí lo tengo empotrado. Me voy a ir al botón de añadir desde el disco local. Voy a buscar en mi proyecto la carpeta eWeb y voy a importar la API pública. Le digo que sí y simplemente importo la API. Tengo el archivo de mi API con todo lo necesario. Para trabajar, lo primero que vamos a hacer es agregar las directivas de FreePascal. Vamos a poner el modo en FreePascal. Vamos a ir a configuración de proyecto, opciones de proyecto, y vamos a ajustar las rutas. Los precompilados los vamos a mover a TMP y la carpeta va a ir a dist para tenerlo en una carpeta separada. También voy a buscar el depurador y por el momento lo voy a desactivar. Voy a construir y me voy a fijar en la carpeta de mi proyecto. Tengo el proyecto creado, la carpeta temporal y dist, y aquí adentro está Mi Espacio, que si abro una terminal de momento no hace nada. Ahora vamos a agregar los archivos necesarios. Vamos a poner el use y vamos a agregar. En el caso de Windows podemos ir solo para usuarios de Windows en opciones de proyecto. Nos vamos a opciones personalizadas, vamos a definir, vamos a poner use cthreads. Esto es para usar hilos para poder trabajar con las múltiples llamadas. Acepto, acepto. En el caso de Linux, perdón, vamos a poner un ifdef Linux y vamos a poner cthreads y un cmem y cerramos end if.
Estos componentes son necesarios para trabajar con múltiples llamadas a la vez. Como cualquier servidor web va a tener muchas llamadas instantáneas. Y debajo simplemente voy a agregar Web API, que se llama nuestra clase dentro de nuestro conector público. Vamos a necesitar ahora crear nuestro servidor y nuestro router. Vamos a poner server, va a ser TE web server, y vamos a poner el router, que va a ser de tipo TE router. Aquí ya tenemos el autocompletado. Y lo que podemos hacer ahora es directamente crear los objetos y después ejecutarlos. Así que vamos a poner un try por seguridad, y fuera del try vamos a crear primero el router. Vamos a poner un router. Vamos a crear TE router y un create. Es importante aquí crear primero el router sí o sí, porque a mi servidor le debo decir qué router voy a usar. Entonces primero tengo que crear el router. Después vamos a crear el servidor. Vamos a poner TE web server en el create, y le tengo que pasar el router que va a usar el servidor. Es decir, cuando arranca el servidor va a tomar lo que maneje el router y lo va a ir interpretando en el momento. Y aquí le vamos a poner router, obviamente. En la parte de abajo podemos liberar el router y el servidor. Y ahora lo que vamos a decir es ejecutar nuestro servidor. Para ejecutar el servidor es tan simple como poner servidor listen, que hace referencia a dónde va a estar escuchando, en qué puerto. Por ejemplo, el 8080, que es el que nosotros dijimos que íbamos a usar en el apartado web. Entonces compilamos, compila todo perfecto, vamos a volver a ejecutar. El servidor queda escuchando y no hay nada. Como no tengo definida todavía ninguna ruta, mi servidor me tiene que decir que no encuentra nada. Actualizo y me está diciendo que no encontró nada. Esto se debe a que todavía no configuramos ninguna ruta y ninguna respuesta a la solicitud. Vamos a detener y vamos a agregar una cosa más. Lo que vamos a hacer ahora es agregar una llamada, así que vamos a agregar una serie de archivos extras que son propios de FreePascal. Por ejemplo, vamos a poner sysutils y vamos a poner clases, por si los necesitamos. Y ahora lo que vamos a hacer es poner una línea. Una línea donde vamos a poner servidor corriendo en http //localhost y el puerto 8080. Voy a construir. Está todo bien. Entonces ahora ¿qué hago? Vuelvo a ejecutar y me aparece el mensaje para saber que el servidor está corriendo. Si le hago clic me va a llevar a este punto. Me tiene que avisar que no encontró nada, pero al tener el mensaje sé que mi servidor está corriendo. Si detengo mi servidor y actualizo, debo tener el error de mensaje. Así que ya hemos integrado nuestro servidor con un par de líneas. Simplemente importamos la API pública, creamos el servidor, el router, le pasamos el router al servidor y ya creamos todo. Estamos listos para comenzar con nuestra primera ruta. Muy bien, los espero la próxima clase.